Hola a todos, bienvenidos a otro video de la Academia Online. Hoy vamos a presentar lo que son ecuaciones e inecuaciones, ¿sí? Dando algunas definiciones y ejemplos. Bien, vamos a empezar por ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? ¿Sí? Primera pregunta inicial. Vamos a definirlo de una forma sencilla diciendo que esto es básicamente una igualdad algebraica, ¿sí? En la que aparecen incógnitas. ¿Sí? Básicamente, ¿qué son las incógnitas? Bueno, las incógnitas van a ser directamente literales, ¿sí? Letras X, Y, Z, etcétera, cuyo valor no conocemos, ¿sí? Y para poner un ejemplo, ¿sí? Un par de ejemplos, podemos poner, por ejemplo, no sé, X más 1 igual a 3. Esta sería una ecuación, ¿sí? Porque tenemos una expresión, ¿sí? Una igualdad entre dos expresiones, ¿sí? Que tienen una incógnita. Y por ejemplo otra podría ser, no sé, x al cuadrado más 2 igual a 3x, por ejemplo, ¿sí? Para poner otro ejemplo que sirva. Entonces, vamos a decir que lo que está dividido por el igual, ¿sí? Son lo que llamamos expresiones o miembros, ¿sí? Tanto esto, vamos a decir que es una expresión, ¿sí? O miembro. Y lo mismo con esto, ¿sí? Expresión o miembro. A veces le ponemos números, ¿sí? Expresión 1 o miembro 1, expresión 2 o miembro 2, ¿sí? Por ejemplo. Y lo mismo aplica acá, ¿sí? Entonces, esto sería, por ejemplo, la definición y algunos ejemplos de una ecuación. Después tenemos lo que es la solución, ¿no? ¿Qué es la solución de una ecuación? Bueno, la solución, ¿sí? Es un valor de la incógnita, en el caso que haya una sola incógnita, y si hubiera más de una sería de las incógnitas, y un conjunto de valores, que satisface la expresión o la igualdad algebraica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este vamos a llamarlo ejemplo 1 y este el ejemplo 2. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo 1, ¿sí? Una solución posible podría decir que es directamente x igual a 2. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo 2 donde dice x, fíjense, si pongo un 2 acá voy a tener 2 más 1, 3, que es básicamente lo que nos está diciendo la expresión algebraica, ¿sí? Y, por ejemplo, en el ejemplo 2, ¿sí? Si yo pongo 1, ¿sí? Esto vamos a ver si satisface o no. Vamos a reemplazar esto acá. Vamos a poner, ¿sí? Donde dice x, un 1. Entonces ponemos un 1 al cuadrado, ¿sí? Luego vamos a poner más 2 igual a 3 por 1, ¿sí? Y si vemos, esto también satisface porque me termina dando 1 al cuadrado es 1, más 2 es 3, y del otro lado me da 3. Entonces esto me da 3 igual a 3, lo cual es digamos, una verdad, ¿sí? Una verdad absoluta. Pero, ojo con esto, porque voy a mostrarles que en el caso 2 hay otra solución más, que es, por ejemplo, cuando x es igual a 2, ¿sí? Y ya vamos a contar un poquito cómo llegamos a eso, pero cuando x es igual a 2, también vamos a ver que se también verifica la expresión, ¿sí? Esto sería poner 2 al cuadrado, ¿sí? Más 2 igual a 3 por 2, ¿sí? Y fíjense qué pasa acá. Cuando hago 2 al cuadrado, esto me da 4, ¿sí? 4 más 2 es 6, vamos a poner 4 más 2, ¿sí? Y de este lado me da 2 por 3, que también es 6. Y también es un check, ¿sí? Así que también esto me da la pauta de que la solución, ¿sí? Puede no ser única.
¿sí? Es decir que, básicamente, eso es el concepto de ecuaciones y su solución. Ahora que ya definimos lo que es una ecuación y qué es una solución, vamos a resolver algunos ejercicios, algunos ejemplos muy básicos como para poder entender cómo se los resuelven. Cuando hablamos de resolver una ecuación, hablamos básicamente de encontrar el valor de x. Y para hacer eso, nos vamos a basar de una técnica que es la técnica de despejar x. Despejar x básicamente es tratar de separar la paja del trigo, como decimos, y tratar de encontrar directamente el valor, para lo cual si tenemos a la incógnita mezclada en varios lugares, vamos a tratar de separarla y llevarla de un lado de la igualdad o en un miembro, y vamos a llevar todo lo que no tiene x del otro miembro como para poder tener esas cosas separadas, resolver lo que podamos y finalmente encontrar el valor de x. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Siguiendo cada uno de los ejemplos. Seguimos el ejemplo 1, ¿sí? Si se fijan, acá tengo que esto es x más 1 igual a 3, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, básicamente voy a tratar de pasar a la derecha del igual todo lo que no tenga x. ¿Y cómo hago eso? Bueno, básicamente me encuentro con la idea de que si yo acá tengo un 1 que está sumando, ¿sí? Lo voy a pasar para allá restando, ¿sí? O sea, con la operación contraria. De un lado suma, del otro lado va a restar. Y esto me va entonces dar que x es igual a 3 menos 1, porque pasé el 1 para el otro lado, y finalmente esto puedo resolverlo diciendo que x es igual a 2. ¿Sí? Y ahí encontré la solución de la primera ecuación que habíamos incluso planteado antes. Bien, vamos a ver el segundo caso, ¿sí? Entonces el primero, vamos a ver el segundo, ¿sí? El segundo me dicen que esto es 2x más 1 igual a 3. Casi es como la de arriba, pero no aparece x solo, sino que aparece x por 2. El primer paso ya lo habíamos hecho, ¿no? Que era directamente pasar el 1 restante. Y acá es muy importante tener en cuenta el orden de precedencia. Si yo tengo la x acompañando a una multiplicación, en este caso multiplicado por 2, y luego todo el conjunto está sumado 1, la operación más grande que tengo, si se quiere, o la última que voy a resolver es este más. ¿Sí? Porque si yo tuviera que darle un valor a x, por ejemplo, x es igual a 2, voy a poner 2 por 2, 4, y después voy a sumar. O sea que el más es como la operación de mayor jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo despejo, esa va a ser la primera operación que tengo que deshacerme. Yo no puedo pasar el 2 para allá porque hay un más antes. Primero me ocupo de resolver esto y lo paso para allá restando. ¿Sí? Entonces primero hago este paso, porque es la más jerárquica. ¿Sí? Entonces esto es 2x igual a 3 menos 1. ¿Sí? Esto sería igual a 2x igual a 2. ¿Sí? Y ahora, fíjense que yo acá tengo en realidad, sin darme cuenta, tengo un producto. Y como tengo acá un 2 multiplicando y lo quiero pasar para allá, lo voy a pasar dividiendo. ¿Sí? Básicamente. Lo paso dividiendo y esto me generaría que yo escriba la expresión x igual a 2 dividido 2. Y esto me da que x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ese es el paso que estamos haciendo aquí. Bien, bárbaro. Vamos con la tercera, a ver qué otras dificultades nos trae. Acá yo tengo 2 dividido x más 5 igual a 6. ¿Sí? Si aprendimos algo del ejercicio anterior, vamos a darnos cuenta que yo no puedo pasar esta división como una multiplicación porque tengo un 5. Entonces primero paso el 5 para allá, lo hacemos un poquito más rápido, y tengo que 2 dividido x es igual a 6 menos 5, ¿sí? Entonces esto me da que 2 dividido x es igual a 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es básicamente decir lo siguiente. Yo tengo a la x que está dividiendo. La voy a pasar para allá, a la x, ¿sí? Con la división, la voy a pasar para allá multiplicando, ¿sí? Entonces acá voy a escribir la expresión 2, que me queda solito, igual a 1 por x, ¿sí? Y cuando me doy cuenta, 1 por x es x, y entonces me quedó que x es igual a 2, puedo dar vuelta el sentido de la igualdad, eso no hay ningún problema, yo puedo poner esta expresión primera y la otra acá, para que quede correcto, y voy a escribir que x es igual a 2, y ahí terminó el problema 3, ¿sí? Y cuando hacemos el 4, ¿sí? Vamos a hacerlo acá, que es la expresión x igual a x al cuadrado sobre 100x, ¿sí? Y acá mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Por qué? Es algo que capaz más adelante vamos a comentar en algún otro video, pero fíjense que yo podría estar muy tentado aquí
¿sí? A decir, bueno, a ver, tengo un x cuadrado acá y tengo un x acá, me imagino que hay como un 1 multiplicando, ¿sí? Paso el x dividiendo y cancelo. No, rotundo no, porque cuando yo hago eso, ¿sí? Lo que estoy generando de alguna manera es que estoy perdiendo una potencial solución. Vamos a ver por qué pasaría eso, ¿sí? Entonces, para ver eso, vamos a plantearlo de otra manera, vamos a hacer de cuenta que estoy teniendo como un 0 más acá, ¿sí? O sea, como que en lugar de pasar un x dividiendo, voy a pasar el x restando, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, lo voy a escribir acá, tendría 0 igual a x al cuadrado sobre 100 menos x, ¿sí? Si me fijo, yo acá podría sacar factor común x, ¿sí? Y esto sería x factor común 1, perdón, x sobre 100, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Esto es lo que me está diciendo. Si yo paso el x dividiendo, como tengo 0 dividido x me va a dar 0, salvo el caso puntual donde x es igual a 0, porque ahí tendría un 0 sobre 0, que es algo que más adelante vamos a comentar como una indeterminación. Entonces, en realidad, siempre que tengo dos cosas que se están multiplicando y que tienen a una x igual a 0, el camino correcto de hacer esto, ¿sí? Es separar en dos. Es decir, esto va a ser igual a 0 si pasa al menos una de estas dos condiciones. O este término es igual a 0, o este término es igual a 0. También le puede pasar a los dos a la vez. Pero bueno, en principio plantearía que el primer término es igual a 0, lo cual me da una potencial solución. Y el segundo me diría, bueno, x sobre 100 menos 1 es igual a 0. Ahí lo que hago rápidamente es pasar el 1 sumando, ¿sí? Y me queda x sobre 100 igual a 1, lo que es lo mismo que x es igual a 100, ¿sí? Y ahí llegué a las dos potenciales soluciones. Algo que vamos a comentar más adelante es que yo acá en realidad tengo una ecuación de lo que se llama ecuación de segundo grado, porque es una ecuación polinómica, donde el segundo grado me lo está diciendo que el exponente más alto, ¿sí? De x es 2, ¿sí? Por eso ecuación cuadrática de segundo grado, y en ese caso, en general, estas ecuaciones tienen al menos dos soluciones. O sea, tienen dos de máxima, pueden tener una o dos, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio dos podría llegar a ser el caso, como es el caso 0 y 100. Bien, y algo que nos quedó para comentar, ¿sí? Alrededor de este tema de despejes, es que en realidad, cuando yo digo que estoy pasando un número que está sumando o restando, ¿sí? Y demás, lo que estoy haciendo en realidad es hacer uso de una propiedad que se llama la propiedad uniforme, ¿sí? Propiedad uniforme, vamos a escribirlo aquí, ¿sí? Que es lo que me está permitiendo a mí hacer este despeje. ¿Cómo funciona en realidad la propiedad uniforme? Vamos a copiar este ejemplo que está acá. Tengo x más 1, ¿sí? Y voy a dejar un espacio por lo que van a ver ahora, igual a 3. Esta es mi ecuación. La propiedad uniforme me dice que yo, cuando tengo una ecuación, es decir, tengo una igualdad entre dos miembros, yo le puedo aplicar a un miembro una operación matemática, cualquiera sea, y para que sea consistente, como esto es igual a esto, también se lo tengo que aplicar al otro lado de la igualdad para que se mantenga la igualdad. Es decir, yo puedo, por ejemplo, a todo esto multiplicarlo por cualquier número, y hacer lo mismo aquí, puedo dividirlo por cualquier número, puedo sumar un número y sumarlo al otro lado, es decir, cada operación que yo haga la tengo que hacer de los dos lados, porque si esto es igual a esto, entonces esto modificado de alguna manera va a ser igual a esto modificado de la misma manera. ¿Sí? Eso es lo que indica la propiedad uniforme. Y convenientemente yo lo que hago en estos casos es directamente aplicar una operación que me resuelva y me ayude a simplificar y a despejar. Como yo tengo un más 1 acá, lo natural es que yo agregue un menos 1 acá. Pero como el menos 1 lo puse de este lado al igual, también por propiedad uniforme lo tengo que poner acá, ¿sí? Y naturalmente lo que pasa acá es que este 1 se va con este 1, ¿sí? Y me queda x, ¿sí? Igual a 3 menos 1, que es igual a 2, ¿sí? Y es lo mismo que decíamos acá. Eso es lo que está pasando en el fondo cuando yo hago un despeje, ¿sí? Lo mismo podríamos plantear en este segundo ejemplo, ¿sí? Que teníamos 2x. Vamos a hacer el primer paso que ya lo entendimos, igual a 2, ¿sí? Yo cuando tenía esa parte de la ecuación, que es esta parte que tengo acá, en lugar de decir que estoy pasando un 2 dividiendo, lo que estaría sucediendo es que yo estoy dividiendo acá por 2 y acá por 2, ¿sí? ¿Por qué hago eso? Porque bueno, si divido por 2 me fuerzo a cancelar esto y me queda x, y acá me queda x
igual a 2 dividido 2, que en definitiva es lo que yo tenía como resultado, que era 1. Así que bueno, entonces un poco comentar que la propiedad uniforme surge en las expresiones y la vamos a estar usando en algunas cuestiones puntuales en donde nos va a venir bien aplicarla para hacer algún despeje puntual. Bien, ahora vamos a comentar un poco qué es el módulo, ¿sí? Que va a estar muy relacionado con las ecuaciones y con las inecuaciones. ¿Qué es el módulo? Bueno, el módulo es algo bastante sencillo. Lo vamos a anotar entre dos barras verticales, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, poner esto que está acá, que lo vamos a leer diciendo módulo de A, ¿sí? Y cuando hablamos de módulo de A, estamos diciendo que esto es la distancia a 0, al número 0, de A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir distancia? Quiere decir que el resultado de esto va a ser siempre un número positivo, porque las distancias no pueden ser negativas. Así que esto siempre, esto es algo importante, siempre positivo. No importa lo que tenga dentro del módulo, yo siempre lo voy a poner como algo positivo. Es decir, yo me imagino la recta X, donde acá tengo el 0, ¿sí? Imaginemos que acá está el valor A, ¿sí? Vamos a ponerlo como, no sé, 2. Esta distancia es lo que me está dando el módulo de A, ¿sí? Pero de igual manera, si yo acá tengo menos A, que sería igual a menos 2, esto también tiene como módulo el mismo valor A, o sea, 2, ¿sí? Entonces, el módulo de A sería 2 en este caso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago, poniendo el ejemplo, módulo de 2, esto es igual a 2. ¿Por qué? Porque la distancia 0 de 2 es 2. Pero también si hago módulo de menos 2, esto es igual a 2. ¿Por qué? Porque la distancia 0 del menos 2, como es una distancia, también es un número positivo, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona esto con las ecuaciones? Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a decir módulo de x igual a 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Bueno, básicamente, ¿sí? Yo lo que tengo que pensar acá es que esto lo tengo que abrir en dos posibilidades. ¿Por qué? Porque si me siguen con esta idea, ¿sí? Si yo dibujo la recta, ¿sí? Acá, la recta X, yo podría decirles que 4 positivo es solución, ¿sí? Porque fíjense que la distancia a 0 del número 4 es 4, entonces esto se está verificando. Pero también me pasa lo mismo con menos 4, porque la distancia 0 del número menos 4 también es 4, ¿sí? Entonces yo voy a tener que, para resolver esto, abrir esto en dos caminos, ¿sí? Y estos dos caminos van a ser los siguientes. Voy a sacar las barras de módulo, que es lo que me molesta para poder despejar, por ejemplo, y voy a dejarlo como está, x igual a 4, ese es un camino, es el sencillo. Pero el otro voy a agregar un signo menos acá, y voy a dejar igual a 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vale el valor negativo, ¿sí? Del x también vale. Entonces acá esto me daría como resultado, si me siguieron con la historia de ecuaciones, que x es igual a menos 4. ¿Sí? Porque rápidamente el menos 1 es como multiplicar por menos 1, es como dividir por menos 1 y eso cambia el signo de la igualdad, ¿sí? Entonces hacemos un ejemplito sencillo, ¿sí? Vamos a hacer módulo x más, no sé, 1 igual a 3, ¿sí? Si tengo que resolver esta ecuación, ¿sí? La tengo que resolver dos veces. La primera es sacando las barras de módulo, ¿sí? La fácil, digamos, que es simplemente esto. Y acá nuevamente lleva que x es igual a 2. Pero la otra, ¿sí? Es aplicar la otra parte, que es que todo lo que está dentro del módulo le voy a poner un signo menos. Y acá, muy importante, recordar de poner un paréntesis, porque este menos afecta a todo el argumento, es decir, lo que está dentro del módulo x, ¿sí? Y esto va a ser igual a 3. Entonces esto de alguna manera es decir que x más 1 es igual a menos 3, lo cual esto me dice que x es igual a menos 4, ¿sí? Son las dos posibilidades que tengo acá. Y la interpretación, digamos, llamarla geométrica, ¿sí? De este resultado, si yo pongo acá el 0, ¿sí? Fíjense, tengo como una solución 2, ¿sí? Que es el número 2 que está acá, y la otra solución es menos 4, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Entonces esto es lo que tengo, y si se fijan, yo lo que me está diciendo la expresión es que si hago 2 y le sumo 1, es decir, me paro en el 3, ¿sí? Esta distancia, ¿sí? Es 3, ¿sí? Que es un valor, o sea, 2 más 1, ¿sí? Lo mismo es que si hago menos 4 y le sumo
más 1, llego al menos 3, y esta distancia también es de 3. Un poco estoy escribiendo la expresión matemática en esta ecuación de módulo. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de inecuaciones, ¿sí? Entonces, como veníamos haciendo con ecuaciones, vamos a primero definir lo que es y mostrar cómo se despeja con un ejemplo para seguir avanzando. ¿Qué es una inecuación? Bueno, en ecuaciones decíamos que era una igualdad algebraica con alguna incógnita. Una inecuación es una desigualdad, y esa es la parte que cambia, desigualdad algebraica con al menos una incógnita. Con incógnitas, vamos a poner genérico. ¿Sí? Bien, entonces para poner un ejemplo sencillo, pongamos 7x más 5 menor a, no sé, 3x más 1. ¿Sí? Esta sería una inecuación. ¿Qué tipo de desigualdades hay? Bueno, hay básicamente 4. ¿Sí? Tengo por un lado menor, tengo menor o igual, tengo mayor o tengo mayor o igual. Estas son las como 4 posibles desigualdades. ¿Sí? En el caso de las ecuaciones no teníamos distintas posibilidades porque el igual es un solo símbolo, ahí una cosa es igual a otra, no hay mucha vuelta, pero cuando hablamos de desigualdades puede estar incluyendo o no, o sea, igual o no, y puede estar menor o mayor. ¿Sí? Entonces por eso tenemos 4 posibilidades. ¿Cómo es el despeje de esto? Bueno, a priori el despeje es prácticamente igual que con ecuaciones, teniendo en cuenta alguna pequeña sutileza que ahora vamos a comentar. Pero a priori lo que vamos a hacer es tratar de pasar todo lo que no tiene x de un lado y todo lo que no tiene x del otro, dejando el símbolo de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, en este caso muy sencillito, yo lo que voy a decir es, bueno, tengo el 7x, voy a pasar el 5 que está sumando para allá, ¿sí? Entonces esto me va a quedar así por un momento, porque acá voy a sacar ese otro término, así que dejo el espacio. El 3x que está sumando como un elemento completo lo voy a pasar restando, ¿sí? Menos 3x, ¿sí? Y después tengo el 1 que estaba sumando, lo dejo ahí y paso restando el 5, ¿sí? Y me queda esto que está acá. 7x menos 3x es como decir 7 manzanas menos 3 manzanas, eso me da 4 manzanas, entonces me da 4x menor a, en este caso, menos 4, ¿sí? Y entonces me queda que x es menor a menos 4 dividido 4, ¿sí? Porque paso el 4 que estaba multiplicando y dividiendo, y esto me da como resultado x menor a menos 1. ¿Sí? El resultado de una inecuación, a diferencia de una ecuación donde el resultado eran valores concretos, podía tener más de una solución, pero en general eran valores puntuales, acá ¿sí? Vamos a ver que no, que es un conjunto de valores. ¿Sí? Entonces acá tengo el 0 y acá tengo el menos 1. Esta expresión me está diciendo x menor a menos 1, ¿sí? Que sería la región del espacio, ¿sí? Desde menos 1 hasta menos infinito. ¿Sí? Un poco para que se entienda el resultado que estamos teniendo en este caso. ¿Sí? Y yo les comentaba que teníamos que tener algunas consideraciones al despejar. Vamos a ponerlas acá, que son importantes. Que es muy importante, y es que los sentidos de las igualdades, los sentidos de las desigualdades pueden cambiar en función de cómo yo despejo. Y el cambio puede siempre ser que voy desde un mayor a un menor, puedo ir y volver, o puedo ir de un mayor igual a un menor igual. Voy y vuelvo. ¿Sí? Jamás voy a ir de un mayor a un mayor igual o un mayor a un menor igual. O sea, si no hay ningún igual, voy a ir y venir entre estos dos elementos. Y si hay igual, siempre voy a quedarme en este mundo. No se tocan estos dos mundos, ¿sí? ¿Y cuándo voy a ir de un lado para el otro? Bueno, en definitiva es cuando multiplicamos o dividimos por un valor negativo, ¿sí? Pongámosle menos 1 acá, ¿sí? Ahora lo pongo con un ejemplo, pero siempre que hacemos un producto o una división, ¿sí? Por algo que es un signo negativo, tenemos que dar vuelta la desigualdad. Acá no nos pasó eso, ¿sí? Acá lo que hicimos fue pasar sumas y restas, así que no fue necesario. El único producto que dividimos fue el 4 que estaba multiplicando, pero como el 4 era positivo no pasó nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo que, por ejemplo, resolver esta parte de una expresión? ¿Qué pasa si yo
tengo 2x, menos 2x menor a, no sé, 3, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, yo tengo que pasar dividiendo este término, y como es negativo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces hago x, como estaba menor, va a mayor, y esto va con el 3 dividido menos 2, ¿sí? Ese sería tan simple como eso el cambio. Y si yo tenía, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, x dividido, no sé, menos 4 mayor o igual a 1, ¿sí? En este caso, como tengo dividiendo un valor negativo, esto me va a quedar x menor o igual a 1 por menos 4, ¿sí? Y ahí me queda, bueno, x menor o igual a menos 4 directamente. Esta es la consideración clave que tenemos que tener en cuenta con inecuaciones. El resto, en definitiva, es siempre igual, nada más que, bueno, ahora la solución termina siendo un intervalo. Bien, y ahora vamos a mezclar el concepto de inecuación con módulo, ¿sí? Ya se empieza a poner un poquito más divertido el tema. Acá hay que considerar que hay dos cosas, o sea, dos posibilidades o dos situaciones, ¿sí? Que vamos a primero generalizar y luego vamos a poner como un ejemplo. La primera, vamos a decir, ¿qué pasa? Yo tengo un módulo de x, y cuando digo x pensemos en una expresión que contenga una x, ¿sí? Puede ser 3x al cuadrado más 4, logaritmo natural de x más 1, o sea, cualquier cosa que tenga x, ¿no? Pero de la manera más atómica sería módulo de x. ¿Qué pasa si tengo módulo x menor, y puede ser menor o menor igual, eso no va a cambiar mucho, a un valor r cualquiera, ¿sí? Lo único que vamos a pedir a r es que sea positivo, que sea mayor a 0, ¿sí? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué pasa si yo tengo que plantear esto? Bueno, fíjense, estoy diciendo, che, dame todos los valores de x cuya distancia 0 sean menores de un r. ¿Sí? Si lo pienso un segundo, me voy a dar cuenta, ¿sí? Si lo pienso un segundo, que si yo tengo la recta x, ¿sí? Acá tengo el 0, y en algún lugar dibujo r, ¿sí? Vamos a poner r igual a 2 para que se entienda con un número, pero r tenemos que ser capaces de ir abstrayéndolo. Yo digo, dame todos los elementos de x cuya distancia 0 es menor a 2, menor a r, menor a este número. Si se fijan y lo piensan, digo, bueno, a ver, si me paro acá, por ejemplo, este número es 3. 3. El valor x igual a 3 dista a 0 con valor de 3. ¿Es menor a 2? No es menor a 2, o sea que ese valor está fuera. Pero si me paro acá, por ejemplo 1, la distancia a 0 de 1 es menor al r que puse. Entonces, todos los valores que están contenidos acá van a ser parte de la solución. Pero también van a ser parte de la solución los negativos, porque si yo, por ejemplo, me paro en menos 1 dista a 0 de 1, y también está contenido dentro de esta expresión. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, también vamos a poder incluir esto que está acá, y en definitiva, esto es un conjunto, ¿sí? Abierto en este caso, porque tenemos un menor estricto, si fuera menor igual serían corchetes, ¿sí? Que me dan origen a la solución. Matemáticamente, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, muy fácil. Acá se plantean nuevamente dos situaciones. Por un lado, digo x menor a r, la parte fácil, ¿sí? No hago ningún cambio. Y por otro lado, voy a plantear el famoso menos x menor a r, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo generalmente este segundo paso lo hago directamente al paso final, porque siempre me va a aparecer un signo menos por la definición de módulo, y en realidad este signo menos yo lo tengo que pasar multiplicando, dividiendo para allá, y eso me va a cambiar el sentido de la desigualdad y el signo de r, y esto me va a terminar quedando como x mayor a menos r. Entonces yo me voy a quedar con esta parte, ¿sí? Y esta, de manera automática. Van a ver que cuando haga ejercicios con módulo y lo despeje voy a hacerlo de esta manera, porque así ya me ahorro este paso que siempre es el mismo, ¿sí? Pero bueno, en definitiva tengo que x tiene que ser menor a r, y algo que no dije es que también tiene que pasar un i lógico, un i, o con un sombrerito, ¿sí? Que decimos como que pasa a la vez, que es una intersección, y pasa esto. Es decir, es menor a r, fíjense, menor a 2, pero al mismo tiempo tiene que pasar que sea mayor a menos r, que es menos 2. Perdón, acá puse r, menos r, me faltaba poner eso. Dicho de otra manera, yo puedo escribir esto así. Puedo poner menos r menor a x menor a r. Es como que lo puedo poner en esta notación, en este intervalo. Ese es el primer caso, ¿sí? Que tenemos.
Y vamos al segundo, que básicamente es cuando tengo un mayor, ¿sí? Vamos al segundo caso. Bueno, acá, ¿sí? Vamos a plantear módulo de x mayor a r, de vuelta pedimos que r sea positivo, ¿sí? Y acá, bueno, esto es un poco diferente, ¿sí? Lo voy a plantear primero matemáticamente y después me voy a la parte geométrica, porque acá voy a pedir, bueno, como siempre, el primer caso es simplemente saco los módulos y me olvido, x mayor a r, ¿sí? Pero la segunda casuística va a ser, básicamente, hacer menos x mayor a r, ¿sí? Que esto me da como resultado x menor a menos r, ¿sí? Que es más o menos lo mismo que teníamos arriba, pero la diferencia que va a cambiar acá es que esto no va a ser un i, sino que va a ser un o. Y lo matemáticamente lo ponemos como un sombrero invertido, ¿sí? La operación lógica es o. Pasa esto o pasa esto. Las dos cosas a la vez no van a pasar, ¿sí? Pensémoslo un segundo, ¿sí? Si lo ponemos ahora en la recta, ¿sí? Está acá. Acá tengo el 0, ¿sí? Asumamos por un momento que, como dijimos, r es igual a 2, por lo tanto me dibujo el 2 y el menos 2. La primera expresión matemática me está diciendo que x es mayor a r, o sea, mayor a 2, ¿sí? Así que en definitiva voy a estar dibujando esta región, ¿sí? Todo esto que está acá. Y la segunda me dice que x es más chico que menos 2. Entonces voy a dibujar esto que está acá. ¿Sí? Me quedó un poquito de corrido. Entonces, fíjense que las dos cosas no se conectan, es esto y esto. La manera de ponerlo, así como pusimos acá, es directamente decir que x es mayor a r, unión x es menor a menos r. ¿Sí? Está como la forma de a nivel, usando álgebra de conjuntos, de definir ambas cosas. Entonces, cuando tengamos inecuaciones con módulo, al final vamos a estar planteando esta explicación teórica. Pongamos un ejemplo. Entonces nos dan esta inecuación, ¿sí? Módulo de 2x más 3 menor a menos x, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos acá? Resolvemos con lo que aprendimos hace un ratito, en donde tenemos los dos casos, el 1 y el 2. Acá aplica el caso 1 porque es una inecuación con un menor, ¿sí? Entonces aplico lo que aprendimos de los dos pasos. Primer paso, saco las barras del módulo mecánicamente y escribo la expresión tal cual. Y el segundo, saco las barras de módulo, cambio el sentido de la desigualdad y pongo un signo menos acá, entonces tengo menos x que es x, ¿sí? Y ahí me saqué de encima el módulo y resuelvo las dos inecuaciones. Entonces acá fíjense que como este x está restando, lo paso sumando, ¿sí? Me queda 3x, lo voy a hacer un poquito más rápido, y el 3 que está sumando lo paso restando, menor a menos 3, por lo tanto x es menor a menos 1. Esta es la primera expresión. Y la segunda, este x que está sumando lo paso restando y me queda 2x menos x, y este 3 que está sumando lo paso restando, me queda menos 3, 2x menos x me da x, entonces esto es x mayor a menos 3. Esto lo puedo juntar, ¿sí? Con un i, ¿sí? Y decir que entonces x tiene que ser más chico que menos 1 y tiene que ser mayor a menos 3. Y esta es la región que da solución, ¿sí? A esta inecuación con módulo. Si la representamos gráficamente, ¿sí? Acá tengo un 0, acá tengo menos 1 y acá tengo menos 3, ¿sí? Bueno, en definitiva esto termina siendo la región, ¿sí? Que está contenida entre menos 1 y 3. Y menos 3, perdón. Muy bien. Bien, vamos ahora a introducir el último concepto que tiene relación con ecuaciones, inecuaciones y módulo, ¿sí? Que es qué pasa cuando hago la raíz cuadrada de un valor x que está también elevado al cuadrado. Esto es algo que nos va a pasar un montón, ¿sí? Y tiene su tratamiento bastante especial. Imaginemos que por algún motivo, ¿sí? Por ese disparador de esto, tenemos x al cuadrado igual a 4, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos que resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, naturalmente, si recordamos un poco lo que habíamos comentado, vamos a tender a aplicar la propiedad uniforme, ¿sí? Y la propiedad uniforme me decía que yo tenía que aplicar, ¿sí? Raíz cuadrada, en este caso que es la operación inversa elevar al cuadrado, miembro a miembro, ¿sí? Entonces yo voy a aplicar la raíz cuadrada acá y la raíz cuadrada acá, ¿sí? Y lo que la mayoría de la gente piensa, y estaría equivocada,
es que yo simplemente puedo cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado porque es una operación de la otra, así como cancelo que hago más 1 menos 1 o hago por 2 dividido 2, que está bien. Acá, ¿por qué vamos a hacer eso? Bueno, eso está mal, eso es un crimen, ¿sí? Porque estamos olvidándonos de que cuando yo elevo algo al cuadrado, estoy perdiendo noción del signo. ¿Qué significa? Si yo hago menos 2 por menos 2, eso me da 4, ¿sí? Y ese 4 también puede ser el resultado de hacer 2 por 2. Entonces imaginemos por un momento en este ejercicio, en este ejemplo, que x es igual a 2. Si x es igual a 2, si yo hago 2 al cuadrado es 2 por 2, que esto es igual a 4, y si hago la raíz cuadrada de 4, esto es igual a 2. Y estaría todo bien porque esto sí lo puedo resolver, que estos dos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si x es igual a menos 2? Si x es igual a menos 2, fíjense, es menos 2 por menos 2. Esto también es igual a 4. Entonces, una vez que yo estoy parado en el 4, yo ya no sé de dónde vine. Si vine del camino del 2 o del camino de menos 2. No importa. Tengo 4 y la raíz cuadrada de 4 también es 2. Obviamente, es la misma operación. Por lo tanto, si yo acá simplifico y dejo x igual a 2, estoy perdiendo la solución negativa. Y eso es perder la mitad de la solución. Yo tenía un profesor en la escuela que cuando cometiste este tipo de errores me ponía la mitad del puntaje, porque me decía, la mitad de la solución la perdiste, entonces la mitad del puntaje. Y tenía toda la razón, si es la mitad de la solución que estoy tirando afuera. Entonces, en realidad, para resolver este problema, lo que definimos, ¿sí?, usando módulo, es que la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es igual a módulo de x. Porque el módulo de x me fuerza que yo abra en dos pedazos y ahí sí voy a encontrar las dos soluciones. Veamos un ejemplo mezclando esto con inecuaciones. Yo acá me anoté uno, lo vamos a copiar, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo x al cuadrado más x más 1 menor o igual a 10 más x. Vamos a resolver este problema, ¿sí?, puntualmente. Bueno, ¿cómo lo resolvería? Primero me encuentro con una inecuación, ¿sí? ¿Qué hago? Intento despejar. Paso todo lo que no tiene x de un lado y lo que no tiene x del otro, ¿sí? Entonces acá digo, bueno, paso el x que está resumando acá, lo paso restando, copio, digo, bueno, x cuadrado más x menos x. Y este 1 que está sumando lo voy a pasar restando, entonces hago menor o igual a 10 menos 1, ¿sí? Hasta ahí nada nuevo. Este x se va con este x y esto me queda 9, entonces esto me queda x al cuadrado menor o igual a 9, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguieron? Bastante fácil. Y ahora aplico la definición. X al cuadrado, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que aplicar por propiedad uniforme raíz cuadrada miembro a miembro. Esto va a ser módulo de x por lo que acabamos de comentar. Y esto va a ser menor o igual a raíz cuadrada de 9, que es 3, ¿sí? Y acá aplicamos lo que vimos antes, entonces decimos, bueno, esto es x menor o igual a 3 y esto es x mayor o igual a menos 3. Y esto es con un y lógico. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si tenemos que dar solución a esta inecuación, ¿sí?, esto estaría comprendido entre el menos 3 y el 3, pero con un corchete, ¿sí?, porque ahora tenemos un igual. Entonces, esto es el conjunto desde menos 3 a 3, todo esto que está acá, ¿sí? En el fondo es algo sencillo, pero valía la pena aclararlo porque este tipo de situaciones nos encontramos muy a menudo. Bien, hasta acá llegamos con este video. Si te gustó, te pido que le des like y también te invito a que te suscribas al canal de la Academia Online para aprender esto y muchas más cosas. Nos vemos en la próxima.